Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Y en el capítulo de hoy descubriremos nuevos conocimientos, hablaremos del I Ching. Y como siempre espero que os guste el programa. Y para hablar del I Ching tenemos que saludar a una de las eminencias en este campo, Cristina Bertrán. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Un honor tenerte entre nosotros. Cristina, antes que nada, Cristina es una mente y un corazón inquieto que busca respuestas, ¿verdad? Sí, muy inquieto, demasiado inquieto. ¿Y las respuestas las buscaste dentro de tu dilatado campo profesional, en la filosofía, en la medicina? Cuéntanos. Bueno, lo primero que estudié fue Bellas Artes. También me considero, soy pintora. Estudié Bellas Artes lo primero, luego estudié Filosofía y Letras, y luego estudié Medicina, y cuando me faltaba un mes para acabar, dejé Medicina y volví a Filosofía y Letras y hice el doctorado, y luego ya un postdoctorado en la Universidad de California en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser a un mes de acabar una carrera de medicina? ¿Qué sucedió? Bueno, pues... Parece increíble, ¿no? Sí, como ya llevaban bastante tiempo practicando el I Ching, y entonces me sentía, porque realmente no creo en el 95% de la medicina occidental. Y acabar la medicina y tener un título de médico me parecía que no era apropiado según mis creencias más profundas. Cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste que no te gustaba en la carrera de medicina? Todo, prácticamente. Después de 4 años en la Universidad Autónoma, realmente la medicina occidental está enfocada en el miedo a la enfermedad, y el miedo a la enfermedad es lo que está enfermando a la gente. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero entonces no creo en eso y no puedo practicar eso, no puedo tener ni siquiera el título de médico, porque no me parece consecuente. Entonces en la vida hay que ser consecuente. Consulté el I Ching y me sentía muy, muy agobiada. Hay un capítulo en el I Ching es muy práctico, que se llama La Liberación. Después de leerlo, pues lo tuve muy claro y lo dejé claro, pero todo el mundo pensó que estaba completamente loca. Pero bueno, volví a filosofía, hice el doctorado en el I Ching, precisamente, luego ya hice un postdoctorado en la Universidad de California y no me he arrepentido ni un segundo de mi vida de haber dejado medicina. Es muy, muy interesante para saber, porque me ha salvado a mí la vida y la he salvado también a otra persona, pero bueno, es muy interesante, pero no para practicarla, tal como está hoy en día. Cuéntanos, ¿qué es el I Ching exactamente? Bueno, el I Ching es un libro de sabiduría. Está muy mal comprendido, porque la gente piensa que es un libro de adivinación, que es un libro supersticioso, por ejemplo, en China, pero es un libro de sabiduría enfocado en las situaciones, un libro muy práctico, eminentemente práctico, enfocado en las situaciones de la vida diaria. Y entonces, entendiendo bien esas situaciones, él te explica más o menos las leyes de causa y efecto. Es un libro de ciencia también, de sabiduría, de ciencia y de ética. Entonces te explica lo que es tu situación, lo ves muy claro, y al verlo muy claro, pues tú tomas una decisión más inteligente. Es realmente un libro de sabiduría. La ventaja que tiene es que no está basada en ninguna religión, acepta a todo el mundo. Puedes tener la religión que quieras, porque está basado en la naturaleza. Y al estar basado es incluyente, y todo el mundo puede tener acceso a ese tipo de sabiduría. Y Cristina, el I Ching, los primeros documentos, los primeros textos, esto se remonta aproximadamente a unos 3.200 años de antigüedad. Nos ubicamos en el año más o menos 1.200 antes de Cristo. 2.800 antes de Cristo. 2.800. Antes de Cristo, sí. En un seminario que estaba yo en China, una de las chinas me dijo: entonces el I Ching está inspirado en el taoísmo, en el Tao Te Ching. Y dije yo, bueno, es al revés, porque todo en China, absolutamente todo en China, todas las creencias, confucianismo, taoísmo, budismo, zen, están basadas en el I Ching, porque el I Ching es del 2800 antes de Cristo, y casi todos los libros clásicos de los confucianos, de los taoísmo, son del 500 antes de Cristo. Entonces, pues tiene un poquito más de antigüedad, sí. Esto casi nos remonta a la época del Neolítico, prácticamente.
Hombre, bueno, pues tiene en estos momentos, yo creo que tiene casi 2000 y pico años, casi 5000 años. Es el libro más antiguo del mundo que se conoce. Se conocen algunas tablillas egipcias, sumerias, pero sistemáticamente escrito, capítulo a capítulo, es el libro más antiguo que existe. ¿Del autor se sabe algo? Sí, bueno, son 4 autores, pero a lo largo de muchos años. El primero es Fuxi, que se considera el padre de la civilización china. Luego está los de la dinastía del Zhou, la dinastía Zhou, el duque de Zhou y el rey de Zhou, que escribieron los hexagramas. Y luego la segunda parte del I Ching la escribió Confucio. Los comentarios al I Ching los escribió Confucio. Entonces son como se considera 4 sabios los autores del I Ching. ¿Qué nos aporta el I Ching? Pues la sabiduría suficiente, necesaria para conocer nuestras situaciones. Cuando vemos, como te dije antes, cuando vemos las situaciones nuestras con tanta claridad, es como si nos encendiera, es como si entramos en una habitación, queremos ir de una parte de la habitación a otra y está oscura, pues puede que nos tropecemos con muebles, con sillas, nos caigamos, etcétera. Pero si encendemos la luz, pues vamos de una parte a otra de la habitación sin ningún problema. Esto es lo que hace el I Ching, simplemente nos enciende la luz de una situación y entonces la vemos muy clara y entonces somos capaces, no nos dice lo que hacer, nosotros mismos somos capaces de hacer lo que consideramos mejor, pero ya teniendo la habitación iluminada. Por ello hablabas de la ley de la causa y efecto. Sí. Es un libro científico, muy poca gente cree esto, ni siquiera en China, pero es un libro científico que está basado en leyes naturales, la ley de causa y efecto. Entonces lo que nos enseña es a ver los efectos de cada causa, porque a veces el efecto está muy separado de la causa, entonces no se puede ver. Claro, cuando haces una cosa y enseguida tienes la reacción, pues dices, mira, esto ha sucedido por esto. Pero cuando se dilata, y a veces se dilata años, pues la gente que en los negocios hace una serie de cosas y luego a los 20 años le llevan a la cárcel, pues se dilata mucho, entonces no se puede ver la causa y el efecto. Pero como el I Ching nos lo pone muy claro, pues entonces lo vemos y entonces vemos lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer. Ponnos un ejemplo, una persona, por ejemplo, que ahora que comentabas, ¿no? Que esté en la cárcel. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué causa, qué efecto? Más allá de la delincuencia o lo que haya podido realizar. ¿Ha habido un elemento que ya podríamos decir que estuviera predestinado a ir allá? No, predestinado no, somos absolutamente libres. Lo que pasa es que esa persona ha elegido una serie de acciones que han tenido esas reacciones. El ejemplo yo pongo, si pones una semilla en el I Ching, casi siempre, en casi todos los capítulos, dicen el sabio conoce el germen. Esto es una frase que se repite casi continuamente. Si conoces el germen, sabes qué resultado vas a obtener. Por ejemplo, si tú tienes un jardín y pones una semilla de rosas, vas a tener rosas, no vas a tener claveles. Entonces, aunque de momento la semilla no se vea y alguien te pregunta, oye, ¿qué vas a tener ahí? Tú dices, voy a tener rosas. Es un libro de predicción, por eso es un libro científico, porque la predicción es científica porque se basa en las leyes de causa y efecto. Entonces, si a ti te dicen, no, pero yo no veo nada, y tú dices, sí, pero voy a tener rosas porque he plantado la semilla de rosas. Entonces, cuando tú plantas una semilla es lo de que tú recoges lo que siembras. Es exactamente el mismo pensamiento. Cuando sabes la semilla que has plantado, entonces puedes predecir el resultado que vas a tener. Y por ejemplo, Cristina, en el ámbito de la salud, no sé, sí. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Para que la gente le quede sobre todo muy claro, que quiera más consulta, que contacte contigo, Cristina. Pero una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de cardiopatía, problemas en el corazón, ¿no? ¿Esto puede ser la deriva de algo? Bueno, es que depende mucho si los problemas en el corazón los ha tenido según el tipo de vida que haya tenido o los ha tenido según lo que se haya agravado el haberse puesto en manos de la medicina occidental. Ese es otro problema muy complejo de ver, porque la mayoría de las enfermedades ahora están creadas por los medicamentos, porque es una escalada de tal calibre que realmente se están enfermando por los medicamentos. Entonces hay una cascada ahí de acción-reacción, lo mismo que un medicamento no te cura y hay otro para que te cure lo que no te ha curado, otro, y al final pues el resultado es muy malo. Y no se tiene en cuenta el pensamiento positivo, no se tiene en cuenta el poder de la mente para curarte,
te meten un miedo continuo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar lo otro, te va a pasar lo otro, y entonces realmente el miedo es lo que mata, o sea, porque precisamente el miedo deprime el sistema inmunológico y entonces te entra pues todo tipo de enfermedades. Entonces están creando la medicina está creando miedo continuo a cualquier cosa. Ya no hacemos nada por placer, no tomamos una fresa porque es una fresa, sino porque tiene el no sé qué, la vitamina E, el polifenol A, el no sé cuántos B, Y, no se hace nada por placer, no se anda por placer, no se hace ejercicio por placer, no se come, no se bebe, no se hace absolutamente nada por placer, y eso es lo que nos está enfermando. Cuando coges, por ejemplo, un medicamento, ya que hablas de esta cuestión, y ves que las indicaciones son 2 líneas y las contraindicaciones son, pues, a lo mejor página o página y media, ¿qué te viene a la cabeza? Pues precisamente eso, que están matando, los medicamentos están matando. Esto que dices es muy fuerte. Sí, claro, por eso dejé medicina, porque si no estaría en la cárcel ahora, porque claro, yo no uso mis creencias nada más que para mí. No se las quiero decir a nadie porque no puedo enfrentarme con el poder de la medicina o de las farmacéuticas, que lo que quieren es vender medicamentos. Pero bueno, los médicos, hay médicos muy buenos, muy involucrados en su profesión para ayudar y curar. Sí, los médicos, claro, por supuesto que ayudan y curan, pero están muy mediatizados también por las empresas farmacéuticas. Entonces lo que ocurre es que el miedo de no dar demasiado lo que se cree que se debe... Mira, es toda una psicología del miedo, y entonces el miedo es muy malo para todo, porque pues como te digo, es muy malo para todo, para la salud y para todo, y para la vida, ¿no? Entonces cuando se entra en el círculo del miedo no se puede salir. Hablabas del poder de la mente para curar. Cuéntanos. Sí. Bueno, el subconsciente es muy poderoso, y tú le das mira, el subconsciente no tiene un detector de mentiras, que tú le dices una cosa y dice, no, esto es mentira, y entonces no lo dejo pasar. No, tú le dices una cosa, yo estoy mal, y tú estás mal. Tú le dices, yo estoy bien, y tú estás bien. El subconsciente deja pasar todo lo que tú le dices, y todo lo positivo que tú le pongas lo deja pasar. Todo lo negativo pues se lo cree, y el miedo es lo peor de todo, y se lo cree también, y entonces empieza a generar un mecanismo descendente de miedo hasta que ese miedo enferma. El miedo es muy metafísico, ¿no? Muy abstracto esta palabra. No es nada abstracto. ¿No? Ten en cuenta que, por ejemplo, la medicina preventiva está basada en el miedo. No tienes nada y estás tan contento y tan feliz, pero, oye, ¿qué pasa si tienes algo y no lo sabes? Ya está el miedo ahí creado. Y entonces empiezas de año en año a estar pensando en la revisión, porque ahora estoy muy bien, pero, oye, a lo mejor tengo algo y no lo sé. Ahí empieza el miedo. Y el miedo, y después de eso empieza la genética, que es, tú no tienes nada, ahora no tienes nada en la revisión, pero cuidado, que puedes tener algo porque un tío antiguo tuyo o una tía tuvo no sé qué, y entonces a lo mejor tienes. Ya está, ya estás sentenciado, porque tienes miedo. Y ese miedo es el que te va a llevar a lo que sea, bueno, no necesariamente, pero a una enfermedad o a una debilitación, una debilidad del organismo, o lo que sea. Ese miedo es el más poderoso elemento de todos. Y por ejemplo, Cristina, el I Ching, desde la óptica cosmogónica, ¿qué relación tiene? ¿O qué genera? El I Ching es una cosmología completa, porque está basado en el cielo, la tierra y el hombre que está en el medio. Esos son los trigramas. Empezaron por unos trigramas que la línea de arriba es el cielo, la de abajo la tierra, y en medio del cielo y la tierra está el hombre. Esos son los trigramas. Luego los doblaron, los duplicaron, porque todo está, el yin y el yang. Bueno, todo el mundo conoce el yin y el yang, ¿verdad? Bueno, el yin y el yang es el I Ching, se originó en el I Ching. Que la línea entera es el yang, la línea partida es el yin. Entonces, cuando ya creas un trigrama, que es una cosmología en realidad, que es el cielo, la tierra y el hombre, eso lo duplicas porque nunca el yin y el yang nunca están separados. Entonces lo duplican y crean el hexagrama, que es una figura de 6 líneas. Entonces, esos hexagramas son los que forman las situaciones de las personas.
Y esto es una cosmología total y absoluta, o sea que todas las situaciones, te puedo asegurar que todas las situaciones que tú estés en tu vida o que vayas a estar, están contempladas en el I Ching. Y si sabes y si lees la situación, vas a ver esa situación tuya con muchísima claridad. Vas a aprender, por eso es un libro de sabiduría. En el I Ching también hay algo, parece increíble, ¿no? Códigos binarios, numerología, cifras, matemática, geometría. Bueno, mira, el I Ching es el primer libro de cibernética del mundo. Precisamente lo que has dicho, sí, el código binario, la matemática binaria, porque la línea entera es un 1, la línea partida es un 0. Cuando Leibniz se considera uno de los filósofos más importantes occidentales y además el padre de la matemática binaria del cálculo infinitesimal. Cuando Leibniz estaba haciendo la matemática binaria, recibió un manuscrito de un jesuita en China, que era el I Ching, y entonces Leibniz dijo, bueno, esto es exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, solo que 3.000 años antes. Y entonces realmente, efectivamente, el I Ching es matemática binaria, las consultas hay que hacerlas según la matemática binaria, porque si no, no te dan respuestas. La gente dice, ¿qué me va a pasar el año que viene? No, ni es un libro de adivinación ni te va a contestar lo que te va a pasar el año que viene. El I Ching sirve para una situación cuando estás en duda entre dos caminos. Llegas a una bifurcación en tu vida y no sabes qué decisión tomar entre dos. Tiene que ser entre dos, no puede ser entre muchas, porque está basado en la matemática binaria. Entonces ahí te va a ayudar porque te va a iluminar la situación y entonces vas a ver con claridad eso. Pero efectivamente sí, el I Ching es el primer libro de cibernética del mundo. Mira, todo lo que hay en China está basado en el I Ching porque es lo de los gimnasios, el chi, todas las filosofías, confucianismo, taoísmo, budismo, zen, precisamente también la medicina tradicional china. Me invitaron a un congreso de medicina tradicional china por el I Ching, siempre me invitan por el I Ching. Entonces en el I Ching hay dos capítulos, uno es la salud, otro es la enfermedad. Entonces del I Ching, del origen, viene toda la medicina tradicional china. Todo lo que hay en China está basado, tiene su origen en el I Ching. ¿Tendríamos una sociedad más sana dominando este noble arte del I Ching? Sí, absolutamente. Confucio dijo, si viviera más años de vida. Confucio conoció el I Ching cuando era, no sé si tenía 40, 50 años, pero dijo si viviera más años y practicara el I Ching todos los años, llegaría a no cometer ningún error. Lo cual quiere decir que si no cometes ningún error a nivel físico y a nivel metafísico, a nivel mental, a nivel ético, es un libro de ética también, pues lógicamente la vida es muchísimo mejor y más sana y sirve para todo, claro. O sea, porque cuando no cometes errores, pues no tienes la consecuencia de esos errores. ¿Los errores, por tanto, enferman o no? Sí, los errores enferman absolutamente, claro. Por tanto, es una decisión errónea la que te puede llegar a enfermar. Sí, claro, absolutamente, también. Y claro, durante el día, las 24 horas del día, estamos continuamente tomando decisiones. O sea, la deriva puede ser apocalíptica incluso en la vida de una persona. Apocalíptica, exactamente. Ahora voy a presentar en un congreso en junio en Pekín sobre taoísmo, y una de las partes de ese congreso de taoísmo es el I Ching. Entonces ahora estoy haciendo la transformación interior, que es un poco lo que se conoce como la alquimia interna en el taoísmo, pero basada en el I Ching, y lo que se pretende precisamente es que cada minuto de cada día podamos vivir de una manera positiva. Y en ese caso pues sería todo muy positivo, claro. De hecho, yo misma lo he experimentado, ¿no? Durante muchos años. ¿Debería el campo de la política aplicarse el I Ching? Bueno, yo hago seminarios y talleres con los empresarios, porque aquí está en España, no sé por qué, está muy de moda ese libro del arte de la guerra para los empresarios, lo cual me parece a mí una aberración, porque el arte de la guerra es para la guerra. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que los negocios sean una guerra? Claro, así nos va. Si usaran el I Ching les iría mucho mejor. Estuve en una entrevista en Pekín de la televisión nacional china y a través de la entrevista me preguntaron muchas cosas, está en el internet.
Y una de las cosas que me preguntó el entrevistador, bueno, sí, está muy bien esto del I Ching, pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué podría usted decirme de la Toyota? No sé si sabéis lo de la Toyota se hundió totalmente porque unos frenos le fallaban y no puso ninguna atención a los frenos y entonces una familia entera se mató. Entonces a la Toyota la rescató el gobierno japonés, porque si no, no existiría Toyota ahora. Bueno, entonces yo le dije al entrevistador, digo, pues muy sencillo. Digo, si los ejecutivos de la Toyota hubiesen leído el I Ching, no habrían cometido todos los errores que cometieron. Porque hay 3 capítulos en el I Ching que habla exactamente de lo que le pasó a la Toyota. O sea, estamos hablando de cosas muy prácticas. Por ejemplo, el capítulo 9 habla de la acumulación de las pequeñas cosas. Y dice que cuando una cosa es muy pequeña, pues dices, bueno, total no va a hacer daño, total no va a hacer daño. Un freno, bueno, ha fallado, bueno, no importa, 2 frenos, 3 frenos. Cuando se mata una familia entera, ahí ya viene la cosa. Eso es un capítulo. Otro capítulo es la desintegración, que es cuando la gente quiere subir muy deprisa, pues entonces, como las montañas, que son, porque todos son símiles, todos son comparaciones con las montañas, con la naturaleza. Entonces se erosionan, el viento, el agua, la nieve van erosionando las montañas y al final desaparecen. Entonces la Toyota siempre había tenido como lo máximo el control de calidad. De hecho, yo he tenido 5 Toyotas. Entre mi hija y yo en Estados Unidos, que he vivido allí 20 años, hemos tenido 5 Toyotas, siempre ponían lo más importante en la calidad. Y en un momento dado, pues empezaron a vender y descuidaron la calidad. Otro problema que les pasó. No habían leído el capítulo, obviamente. Y el tercer capítulo que habla de la Toyota es después del éxito, que dicen que cuando tienes mucho éxito tienes que tener más cuidado que cuando no lo tienes. ¿Por qué? Porque te relajas. Yo soy tan bueno, yo no sé qué, yo vendo tanto, somos los mejores, y te relajas. Entonces le dije otra vez, digo, así es que, repito, si los ejecutivos de la Toyota hubiesen leído el I Ching, no hubiesen cometido todos esos errores que cometieron. Y eso lo mismo en política, lo mismo en los negocios, lo mismo en la vida diaria. Comentabas, y es curioso porque este libro salió antes de que hubiera la crisis global que hubo, por el caso de Lehman Brothers y toda la cascada que hubo, económica, esta crisis del 2008 aproximadamente, salió antes y fue un auténtico bestseller, ¿no? El libro de la guerra para empresarios, el Sun Tzu. Ya, sí, exactamente. Sí, eso es lo que llevó a la crisis, quizás. Eso es una aberración porque es un libro de guerra, claro, para ganar las guerras, pero si tú lo lees hay muchos capítulos, hay que decir mentiras, hay que el enemigo crea que vamos por aquí pero no vamos, todo vale, el fin justifica los medios, o sea, es una aberración de libro, o sea, gana las guerras efectivamente, pero estamos en los negocios no tienen por qué destruir al enemigo. El negocio no consiste en eso, precisamente porque está en destruir al enemigo es como nos va. Pero si en vez de eso hiciéramos colaboraciones de negocios, entonces nos iría mucho mejor. Entonces hay que abandonar ese libro, o sea, ese libro de verdad que no sirve. Y además, en otro congreso que hubo en una universidad de Shanghái, fue un profesor muy eminente de Pekín, y entonces dijo lo mismo, que, bueno, hay un artículo ahí, que yo lo tengo, te lo puedo mandar, que dice que no se puede usar el arte de la guerra para los negocios, que es una barbaridad. Entonces así estamos todavía, claro. Pero realmente yo recomiendo el I Ching. Bueno, yo he dado muchos talleres y cursos para ejecutivos en China, para los ejecutivos que están estudiando ejecutivos de MBA, y para empresarios normales y para personas normales. O sea, sirve para tomar decisiones inteligentes conociendo las causas y los efectos. Eso es realmente lo que es el I Ching. No es un libro de adivinación, la gente que olvide eso de la adivinación, sino un libro de predicción, que es muy diferente, muy diferente. Una persona que ha estudiado Bellas Artes, por tanto hay un componente creativo, artístico elevado. Una persona que es doctorada en filosofía, que a un mes de acabar la carrera de medicina decide que esto no es lo correcto para ella, al menos, y abandona la carrera. Todos tus conocimientos y basados en el I Ching, te voy a formular ya una última pregunta. ¿Cómo es que este conocimiento tan primigenio, tan ancestral y tan riguroso y tan certero y predictivo no es, por ejemplo, una asignatura de estudio en las aulas? Bueno, en pues Occidente. eso habría que preguntárselo al ministro de Educación, porque debería ser.
Debería ser, efectivamente, porque en el Congreso de Medicina Tradicional China un profesor dijo que debería ser, ni siquiera es en China, que debería ser obligatorio en todas las universidades de medicina tradicional china. Y yo pienso que no debería ser obligatorio ahí, sino en todos los sitios, efectivamente. ¿Y cómo es que no está en la medicina tradicional china, pues? Que es en el origen. Bueno, porque en China hay un problema muy grave. Yo he dado muchísimas conferencias en China y a mí me usan los chinos, como si dijéramos, porque lo explico con los cuadros. Precisamente, bueno, se me olvidó decirte, como el I Ching empieza con imágenes de la naturaleza, yo he pintado una serie de cuadros de cada capítulo del I Ching. Como lo explico con la analogía de los cuadros, la gente lo entiende muy bien. Entonces, pues lo explico en muchas universidades. Entonces, no está en China porque en China lo consideran un libro supersticioso, de adivinación. Y los chinos no creen en nada sobrenatural. Acuérdate, todas sus filosofías son filosofías de la naturaleza. Entonces no creen en lo sobrenatural, no creen que alguien les diga lo que tienen que hacer. La adivinación viene de divino y de divinare, viene de que un dios o alguien de fuera te dice lo que tienes que hacer. Y entonces ellos lo consideran supersticioso y por eso el I Ching no se conoce en China, curiosamente, no se conoce. Entonces, porque no saben que es un libro de predicción, que es un libro científico de causas y efectos. Entonces ese es el problema que hay en China y entonces yo lo que hago es en China ir por todas las universidades y dando conferencias y poco a poco está entrando y se va divulgando mucho más que antes, claro. El I Ching, la sabiduría milenaria para tiempos modernos, de Cristina Bertrán. Un trabajo, una labor que aquí merecías tu pequeño gran espacio en este humilde gran programa. Cristina, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias en primera persona también aquí en Sapiens con nosotros. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu programa y espero que sepamos todos un poquito más del I Ching. Y tanto que sí. Tomamos nota a partir de hoy. Un abrazo muy grande. Gracias, muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.